El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra cada 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. En 2015 se incorporó la bifobia al nombre de la campaña, ya que las personas bisexuales son discriminadas por el monosexismo, que niega la atracción que se puede sentir por más de un sexo, género. Desde las diferentes fes y creencias espirituales, los y las creyentes LGTBI+, comprendemos la necesidad de ayudar a desarrollar los valores de la tolerancia, respeto, aceptación y fraternidad, comprendiendo que cada fe y espiritualidad aporta su distinción particular con el objetivo de crear un mundo mejor donde valga la pena vivir. Mi nombre es Rosa Arauzo, tengo 72 años y llevo ejerciendo como lesbiana, aunque con un descubrimiento de hace unos años de bisexualidad, desde el año 1980. Anteriormente estuve casada, tengo 6 hijos y tengo 7 nietos. Yo soy cristiana católica, creo en la Trinidad, creo en la vida y creo en las posibilidades que nos da la espiritualidad del Espíritu Santo. Yo no he tenido en mi creencia ningún tipo de controversia desde dentro de mí misma. Las controversias me han venido de fuera, desde el poder de los otros, que entendían que yo no podía ser creyente si estaba en una situación, en mi caso, de separación del matrimonio, y el haber optado por esto era una cuestión de pecado, entre comillas. Esto era lo que opinaban los otros. Yo siempre me he sentido como acogida por Dios, como yo lo concibo, en este aspecto, porque ha habido una verdad muy profunda por parte mía en el descubrimiento de que yo tenía esta dimensión. Pues mira, realmente con un profundo dolor. Con un profundo dolor porque yo creo sinceramente que hay una postura de poder y no una postura de misericordia. Entonces hay una confusión tremenda entre la palabra y el Evangelio de Jesús y lo que esta gente pretende hacerme creer a mí, no sé si a los demás les ocurrirá igual, que es la palabra del Señor o que es la cuestión del Señor. Es decir, yo no me siento que en ningún momento haya un rechazo por parte de lo que se transmite a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios hacia la comunidad arcoírica. Y sin embargo la postura de estos hermanos nuestros, desgraciadamente, es muy dolorosa para nosotros, porque parte del poder del dogma, que eso es otra cuestión muy terrible. Yo soy Cristina Bernardo, de Valladolid, además de vivir aquí, he nacido aquí. Tengo 22 años, soy estudiante de periodismo, soy lesbiana, soy árbitra de fútbol y soy católica, practicante, de hecho. Y voy a misa todos los domingos, voy a una pastoral todos los lunes, tengo muchos amigos allí y vamos, es algo que llevo con normalidad, sabiendo por dónde me tengo que mover, qué puedo decir en cada momento y qué no. ¿Cómo te sientes ante los mensajes discriminatorios hacia los LGTB que provienen justamente del mundo de la espiritualidad y tú en tu caso, pues de la Iglesia Católica? Pues a mí me duelen, nunca sé cómo reaccionar, porque muchos de ellos tienen una base teológica, una pseudo base teológica, que yo, como no he estudiado teología, no me atrevo a rebatir, pero sé que no es correcta. Sé que el mensaje es amor y eso de que dicen de es que las personas
homosexuales, suelen decir, no es amor, es vicio. Nosotros lo que hacemos es ayudarlas. Me duele muchísimo que eso se diga desde la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, que es su mensaje máximo. Bueno, no tengo mucho conocimiento de otras religiones, pero su mensaje es el amor. Y me duele. Y cuando leo comentarios de personas LGTB católicas que dicen que lo suyo es horrible, que es que Dios no quiere, vamos, está bien ser homosexual, lo que no está bien es tener prácticas homosexuales, que eso es como comer tierra. Son barbaridades y nunca sé cómo contestar a ellas. Envenena. Mi nombre es así un poco largo como los nombres hispanoamericanos, que son larguísimos. Ese es Carmen Margarita Sánchez de León. Y me defino, déjenme un poco decirles cómo me defino, como una mujer afrodescendiente del Caribe. Soy oriunda de Puerto Rico y además estudié teología, esa es mi área de estudio. Soy mamá junto con mi compañera Frida, que es holandesa, de gemelos de 10 años. Llevamos un trecho, ¿verdad?, de vida y aprendiendo muchísimo desde lo que es la maternidad y también de construyéndola y ahí qué tal. Llevamos sirviendo a las iglesias de la comunidad metropolitana desde 1996 y también he estado participando en distintas temáticas de derechos humanos, tanto en mi país como fuera de mi país. Mis temas de trabajo han sido los derechos humanos, sobre todo los derechos de las comunidades LGBTIQ, los temas del feminismo, el antimilitarismo y los temas relacionados al colonialismo, a los procesos de decolonialidad. Así que ese es básicamente lo que estamos haciendo actualmente. Actualmente tengo el privilegio de dar clases en la Comunidad Teológica de México y de estar coordinando un programa que es el programa de Teología y Género, que es bastante importante en el contexto de América Latina, dado que en los últimos años hemos visto, a pesar de los avances de los movimientos feministas, hemos visto un retroceso y unos golpes muy severos hacia los feminismos, hacia los temas de género, sobre todo de iglesias de estructuras conservadoras. La existencia de reverendos, pastores, obispos, cardenales y otros seres es parte de una estructura jerárquica que va en contradicción incluso con lo que planteamos de la equidad, de relaciones horizontales, de que todos somos hijos e hijas de Dios en igual condición y que la iglesia, después de todo, es un pueblo que dirige la Espírita Santa, es decir, lo que llamamos el Espíritu Santo, el que yo llamo Espírita Santa, porque en su raíz hebrea, en su raíz griega, es femenina. Ser una ministra ordenada es afirmarse dentro de una institución eclesiástica, es obtener un título, reverenda en mi caso, y en mi caso además hasta hace unos días activa en gabinete como lo que llamarían ustedes una obispa, o en el contexto de los Estados Unidos un elder, la reverenda obispa Margarita Sánchez. Esas son opciones, para mí, son opciones políticas. El llamado que uno habla del llamado de que uno siente en su corazón, es una relación que viene, sí, de la divinidad en conjunción con el pueblo. Si no hay eso, para mí no hay llamado, ¿sí? Y ahí es donde uno se hace voluntario, y es donde hay una entrega. Y la opción política, sí, también tiene que ver en parte con esa entrega. Pero es en unos momentos dados, en unas coyunturas dadas, decidimos por esa opción política. Es una opción política afirmarme como mujer. Es una opción política afirmarme como lesbiana. Es una opción política identificarme como caribeña. Porque voy rompiendo
unas estructuras desde el momento que yo me afirmo como mujer. Y el tipo de mujer que soy, que cuestiona el sexismo, un patriarcado, la heteronormativa. La jerarquía eclesiástica y alguna estructura religiosa se han creído los dueños de la interpretación de Dios, los dueños de la interpretación bíblica. Han creído que podemos agarrar a Dios por el brazo y poner en boca de Dios lo que son nuestras propias estructuras prejuiciadas. Es prudente recordar que las personas negras, por ejemplo, sufrimos, nuestros ancestros sufrieron en el continente como parte de lo que fue la creación de lo que hoy llamamos las Américas, sufrimos la esclavitud. Y esa esclavitud estuvo justificada por unos argumentos teológicos en su hora de la jerarquía, de la iglesia, que incluso en algunos momentos negó la categoría de persona a la persona negra. De igual modo, la iglesia ha negado la categoría de ser humano y de hijo e hija e hije de Dios, de muchos otros sectores. El gran profeta sudafricano Desmond Tutu, en un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Extranjeros en la Casa de Dios, es un libro de teología sudafricana. Él dice en el prólogo, la gran herejía de la iglesia cristiana ha sido hacer creer a los hijes de Dios que no son hijes, que no son hijos, hijas de Dios, por motivos de raza, por motivos de sexo, por motivos de orientación sexual. Esa ha sido una gran herejía de la iglesia. Y entonces es mirando un poco a distancia la historia de la iglesia que hay que deconstruirla y entender que han sido estructuras sumamente opresivas, no solo con las comunidades LGBTIQ, pero contra las personas negras, contra los pueblos originarios, contra las mujeres. Eso tenemos que entenderlo para poder entonces dislocar la iglesia y plantear comunidades nuevas, que desde mi perspectiva en el Somos Iglesia deben ser incluso no jerárquicas, en donde el pueblo va juntas, para transformar estos sistemas opresivos que nos ahogan. Como personas que hemos sido marginadas dentro de las estructuras eclesiásticas, tenemos una gran tarea. ¿Cuál es esa gran tarea? Esa gran tarea es reclamar con nuestros cuerpos y con nuestra mirada lo que es la experiencia de la divinidad. Mi invitación es, no partas de una lectura que otras te hacen de Dios, de la divinidad. Parte de lo que tu cuerpo mismo te dice. Y cuando ese cuerpo está sufriendo, cuando ese cuerpo está lloroso, porque sientes que no eres incluido en el amor de la divinidad, es porque Dios está llorando contigo en esa hora. Dios está llorando contigo en esa hora y te dice, es que ni lo alto ni lo bajo, ni la iglesia, ni el gobierno, ni ninguna otra cosa creada puede separarte del amor que yo tengo por ti, como divinidad amplia, como divinidad que tiene muchos nombres. Porque esto va para ti que seas cristiano, esto va para ti que seas musulmán, esto va para ti que seas budista. Porque Dios es mucho más grande, esa experiencia con la divinidad es mucho más grande, ¿no? Trasciende los nombres que les queremos dar, trasciende la experiencia en donde lo queremos encajar, es mucho más grande. Entonces el llamado es a vivir esa grandeza con tu corporeidad, desde tu piel, desde tu cuerpo, y a dejarte envolver y no permitir que esas otras estructuras, no permitir que predicadores, no permitir que predicadoras te alejen de ese amor incondicional. Por favor, no permitan que
esas voces hable más fuerte que Dios en ti. Dios habla en ti. Deja que te hable. Deja. Y pon oído sordo a esas otras voces. Hola, me llamo Alberto Rodrigo. Pues vengo de un trasfondo cristiano, evangélico. Pasa que en un momento dado tuve que renunciar a ello, por lo menos en el sentido de participar dentro de la iglesia evangélica. Y ahora mismo pues no me identifico como cristiano evangélico, me identifico como creyente, creación de Dios. Obviamente tengo muchas raíces de la fe cristiana, esas son las esenciales, pero claro, a nivel de institución pues no estoy conectado con ello. El hecho de ser cristiano y nacer en un entorno familiar cristiano, yo creo que me ha influido muy positivamente. Sin embargo, claro, a la hora vamos a decir, de salir del armario, de comunicar mi orientación sexual, sí que me ha influido en su momento muy negativamente, sin culpar a la institución, porque esto es como cada uno se lo tome. Quiero decir, es mi responsabilidad también de cómo yo lo tomé, pero sí es cierto que el rechazo, el abandono, la falta quizás de respeto y de un cariño que se muestre, ¿no? Como dice la Biblia, pues, o como dice la fe cristiana, pues eso me influyó bastante negativamente en un principio. Lo que pasa que luego tuve un gran logro, que fue que mi fe sobreviviera a todo ese rechazo. Intento vivir una vida de oración, apartar un tiempo cada día, cuando estoy paseando de manera natural, orgánica, tampoco me pongo a hacer digamos, algo muy especial, pero sí esa comunicación con Dios, de charlar con Él y de sentirme sobre todo querido en los momentos más difíciles, en los momentos más divertidos, en los momentos más rutinarios, ¿no? Creo que es importante que sí haya por lo menos presencia del colectivo LGTB dentro de instituciones, iglesias, etc. O vamos a ser optimistas, hay un camino por recorrer y a veces, pues claro, la propia doctrina de estas religiones ponen un muro total, ¿no?, delante de una persona LGTB y entonces esa es la razón por la que muchas personas pues deciden salir de ahí, decir, es que yo no puedo, es que ni me interesa una iglesia porque no soy bienvenido, ¿no? En mi caso personal, yo me encuentro que a veces sí que echo de menos el poder compartir mi fe como lo hacía, pero he descubierto que el hecho de no poder ir a una iglesia sin que me apunten con el dedo o sin que me digan eres pecador, pues me ha dado la oportunidad de desarrollar mi espiritualidad de una manera mucho más amplia y en circuitos o en lugares o a personas a las que no hubiera llegado o conectado estando dentro de la iglesia, que al final puede ser un gueto. Me interesa un lugar donde te abran las puertas y todos somos bienvenidos, pero si hay un filtro, para mí eso no es iglesia realmente. Sí creo que es importante que se sepa que hay un sector amplio dentro del mundo LGTB que tiene fe y que cree en Dios o que cree en diferentes religiones, no sé, que se puedan agrupar, ¿no? Que puede ser católico, evangélico, que pueda ser lo que sea, budista, me da igual. Se ha banalizado tanto, ¿no? Sobre todo al hombre gay, igual a la mujer no tanto, pero al hombre gay es como lo único que le interesa es el sexo y punto, y la promiscuidad y etcétera. Y bien, que está bien, o sea, yo no pienso que hay nada malo en ello, pero es que somos espirituales también, y hay gente personas con una necesidad, pero también con un hambre y con con una voluntad de expresar esa fe, ¿no? Y compartirla. Entonces yo creo que sí, es clave. Hola a todo el mundo, yo Hola. soy Gema Segoviano y tengo 42 años, mujer y lesbiana. Hola, soy Yana, tengo 59 años, soy bisexual. Nos habéis pedido de alguna manera que expliquemos también cuál es nuestra fe, nuestra creencia o nuestra práctica. Yo la verdad es que me declaro cristiana
me he educado dentro de lo que es la rama del catolicismo, pero siempre he tenido muchos intereses por el mundo ecuménico, por un lado, en cuanto a la unión de los diferentes cristianos. Igualmente siento mucho interés por las ramas del judaísmo, así como por el islam. Actualmente no es que lo esté en algún lugar, o sea, no tengo un lugar definido, porque sí es cierto que durante mucho tiempo he tenido alguna parroquia, pero ahora mismo no tengo un lugar fijo en donde poder expresar mis creencias y mi espiritualidad. Bueno, yo me considero cristiana después de una educación, como dice mi mujer, bueno, y yo la he tenido muy estricta en el catolicismo. He pertenecido a organismos bastante extremos, entre ellos el Opus Dei, y también está en contacto con los jesuitas, con los dominicos, pero al final yo católica no me considero. Me considero simplemente cristiana, seguidora de Cristo. En cuanto a las otras religiones, pues las respeto y lo que creo es que hay un Dios y nada más. Yo debería decir que en mi caso mi creencia es todo. Es más, yo me acerqué primero, siempre he sido, también hay que decir, he sido catequista. Me he movido dentro de movimientos juveniles y fue en el Camino de Santiago cuando de alguna manera empiezas a encajar muchas piezas de tu vida que estaban sueltas o que no tenían mucho sentido, vistas desde un punto de vista heterosexual, pero desde el punto de vista a lo mejor ya de un lesbianismo empiezan a encajar una detrás de otra y se forma un puzzle completo y lleno de color. Y para mí la verdad es que sentí la acogida primera por medio de la palabra, pero el ambiente jerárquico no fue el que yo me esperaba. Es muy rígido, es más, incluso el tema de la mujer lo tienen como secundario, el tema ya de lesbianismo ya ni te cuento. Y yo para mí sí que me marcó, que más me dolió fue esa especie de un día para otro, ya no eres Gemma, eres una lesbiana, eres otra cosa. En mi caso, pues ha sido muy dramático. Yo tengo mucha edad, ya, vamos, tengo 59 años, vengo de una época pues que el LGTB ni existía, era una enfermedad y todos estábamos educados en España, la mayoría como católicos y muy creyentes y tal. Y para mí pues ha sido muy trauma, ¿no? Tanto en el Opus Dei como luego otros, nada. Nunca he podido manifestar mi LGTB en la vida y no me, o sea, incluso pues llegué a alejarme mucho de las creencias religiosas, pues por culpa de la jerarquía esta tan rígida que decía mi mujer y por las prácticas que te hacían llevar y que tenías que ocultar. Ha sido una experiencia de ocultamiento. Es verdad que a raíz de los años 2000 y tal, y luego cuando conocí a Gemma, que la conocí en la CAR, que era religioso LGTB, para mí fue algo sorprendente. Yo no sabía que existía eso. Y me empecé a abrir un poco, lo que pasa que, bueno, luego he tenido bastantes vaivenes de fe y gracias a un viaje que hicimos a Tierra Santa, bueno, a Israel, y pues he vuelto a recuperar mi fe en Cristo y en Dios. Y ahora estoy tranquila con la fe que tengo. Por eso mismo, cuando de alguna manera se nos puede preguntar aquello de cómo puedes desarrollar tu espiritualidad, en el fondo es eso, al final bebes de las fuentes que tú has tenido, pero en la actualidad te encuentras bastante sola, no tienes una comunidad que te arropa, no tienes un contacto físico en el cual más o menos expresarte o comentar tus inquietudes. Así que por eso mismo es por lo que optamos por la lectura del Evangelio, por la lectura de otros libros dentro de la Biblia y, bueno, pues por ponerlo en común la una con la otra y obtener nuestros momentos de silencio. Es que es la única manera que se puede practicar, porque al fin y al cabo, pues la jerarquía no acepta
la homosexualidad, no la ha aceptado nunca y sigue sin aceptarla, por mucho que diga que sí, permisivo y tal, pero bueno, ya... Ya, por Que- mucho que digan aquello que- de ¿quién soy yo para juzgar? que Ya que estáis os voy a juzgando contar bastante. que no hayáis oído todos de declaraciones de dirigentes que no quiero nombrar ahora, vamos, dirigentes eclesiásticos. Y bueno, pues se va viviendo la fe, es dura, porque yo no soy tan optimista como mi mujer ahí, es duro vivirlo porque no tienes referentes, no tienes gente con la que compartir cercana, pero bueno, ahí vamos y cuando tienes una creencia y tienes una fe y crees, pues vas para adelante y es bueno. El mundo LGTBI pues siempre ha denostado mucho a la gente creyente, tanto de cristianos, cualquier religión. Siempre lo ha visto como algo raro, como algo que no, o sea, que no iba con el mundo, que sobre todo que no podías ser lesbiana o bisexual o transexual o lo que fueras, y no podías ser cristiana, no podías ser judía, o sea, no podías practicar ninguna religión. Entonces, yo en ese aspecto, pues mi experiencia ha sido más bien negativa que positiva. Lo que pasa que luego ya conocí a Gema, y es la verdad, y me ayudó mucho a descubrir. Luego me leí libros pues, muy interesantes de religiosos del LGTB y empecé a documentarme de que este mundo, pues que sí, que hay una parte de gente que ha costado mucho, porque yo os estoy hablando de los años 80, que son años, pues que no, que la gente tenía que ser de izquierdas, tenía que ser atea y en el mundo LGTB, homosexual que se llamaba en aquella época, pues esto no tenía cabida, sinceramente. Es más o menos enlazando con aquellas preguntas que siempre se suelen hacer del estilo de ¿cómo puedes ser militante en una asociación LGTBI y a la vez tener unas creencias o una práctica espiritual, ¿no? Pues a veces es que es lo que ha comentado Ana. Ha habido, yo creo que un desconocimiento muy grande de lo que en un momento determinado las asociaciones LGTBI han sido para personas con fe y viceversa. Porque cuando estudias un poco o te quieres informar, te das cuenta que ha habido algunas zonas en donde no hubiera habido apenas grupos LGTBI si no hubiera habido antes gente con, por lo menos digo en España, ¿vale? Con unas creencias cristianas lo suficientemente avanzadas o lo suficientemente de llevar un evangelio un poco radical que no se hubieran podido montar grupos. Yo me estoy acordando de los grupos que hay en Valencia. Algunos de los grupos de Valencia, si no hubiera sido por el apoyo que en su momento prestaron comunidades religiosas, no hubieran salido adelante. No voy a negar que el discurso que ha habido en muchas ocasiones ha sido tan duro y tan negativo por parte de la jerarquía que eso provoca dolor, provoca rechazo y hace que al final mucha gente termine diciendo no, aquí si eres de esa asociación y tenemos que ir hacia adelante y luchar por unos derechos que cree mucha gente que por ser simplemente lesbiana, bisexual, transexual, los puedes de repente eliminar y desaparecer, pues claro, que te presentes también como cristiana y creyente e incluso practicante en un momento determinado porque estás dentro de alguna comunidad, no encaja bien. Y yo creo, y esto es un pequeño comentario, que dentro del mundo LGTBI todavía hay mucha gente, de verdad que no quiero hablar en negativo, que esto lo ve como una cosa rara, o sea, nos ve como raros. Igual que los heterosexuales, pues nos siguen viendo un poco a distancia y raros, hay mucha gente dentro del mundo LGTBI que nos sigue viendo raros, no entiende. O sea, no entiende que una persona pueda ser cristiana o pueda ser judía o pueda ser musulmana. No entiende que pueda ser. ¿Por qué? Porque esta religión, porque los desprecia. Bueno, pero hay gente, también nos desprecia la sociedad, hay veces que nos acepta como personas homosexuales y tenemos que vivir en ella
y luchar para adelante. Entonces a mí me gustaría que esto se respetara muchísimo más, no solo en grupos, sino a nivel general. Se va respetando, pero todavía cuesta, y eso siempre se lo digo yo a Gemma. Mi nombre es Norberto Cicero, soy el coordinador de la sección de espiritualidad de Kogan, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunidad de Madrid. Somos una sección que es interreligiosa, esto significa que trabajamos con las diferentes religiones y también con las diferentes espiritualidades alternativas. ¿Cree que es fácil mostrarse como persona LGTB en un entorno religioso? Dentro de las instituciones religiosas o espiritualidades diversas, hay mucha gente que está dentro del armario. Y al revés, ¿cree que es fácil vivir la fe en un entorno LGTB? Es más o menos fácil. Hay mucha incomprensión dentro del mismo colectivo. El colectivo LGTB ha sufrido mucha discriminación, entonces esta basura que hemos recibido del entorno, pues también lo llevamos dentro del colectivo. Hay discriminaciones dentro del colectivo, tenemos que las lesbianas discriminan a los gays discriminan a los transexuales discriminan, o sea, algo a los gordos, a los que tienen pluma, a los que tienen esto, lo otro, o sea, hay mucho de eso. Creo que los religiosos y espirituales, pues también somos los raros de los raros. Habría que hacer algo dentro del propio colectivo para que no haya esa discriminación, ya no solo hacia las personas religiosas, sino en plan, lo que has dicho, lesbianas que discriminan a gays o al revés, eso hay que ¿Pero tú crees que no lo hacemos? A fin de cuentas, el objetivo es común y es conseguir los derechos para todos. Sí, pero ¿tú crees que no lo hacemos? Pero a lo mejor... O sea, nosotros hacemos y hablamos de la tolerancia, la no discriminación, de la aceptación del otro, tal como es, bla. Pero si en el mundo, entre comillas, fuera del colectivo, ya es difícil esto, imagínate dentro del colectivo. Hay juicios y prejuicios, pero digamos que trabajamos en ello. Mucho de eso tiene que ver con que por ahí justamente el colectivo de creyentes y espirituales LGTB no han trabajado hasta el momento mucho la visibilidad. Están, pero bueno, no se han metido de lleno dentro del colectivo. Ya sabemos que la discriminación parte fundamentalmente de la ignorancia. Si no nos conocen, pues siempre crearán sus propios pájaros mentales. Entonces nos tenemos que dar a conocer para que vean que no somos raros, para que vean que es extremadamente compatible, ¿sí? La espiritualidad junto con la orientación sexual. ¿Sí? Yo he sido monje de clausura y ermitaño. Y antes de eso, activamente, de los 17 años que me convertí al catolicismo, trabajé activamente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, digamos que bueno, nunca oculté mi orientación, ¿no? O sea, porque la verdad os hará libres. Ingresé al monasterio, luego cambié de orden, no por mi orientación, sino por una búsqueda más profunda, y trabajé activamente aportando lo mío, como persona, como creyente y también como LGTB. ¿Cree que hay homofobia en la Iglesia como institución? Sí, creo que obviamente hay homofobia. ¿Sí? Cada vez que aparece dentro del territorio español, aparece algún obispo hablando, diciendo alguna de estas cosas que producen tanta repercusión, en realidad lo que está haciendo es segregando a un colectivo que tiene una gran presencia en la Iglesia Católica. Entonces, como digamos que está tirando sobre su propia casa, está tirando piedra. Entonces, homofobia, claro que sí hay. Si vamos a la parte de la comunidad, ¿no? O sea, iglesia significa en realidad comunidad. Si vamos a la comunidad de creyentes, pues claro, hay gente que es mucho más abierta. Hay sacerdotes que son abiertos, pero están también dentro del armario. Están dentro del armario por estar a favor, no porque sean LGTB, además de los que son LGTB y están dentro del armario, ¿no? Pero digamos que son gay friendly, como se dice ahora. Entonces, dentro de lo que es la comunidad real, todos tienen un hijo o conocen un caso o un vecino y demás, y a medida que van conociendo a la persona, si se hace visible, pues van entendiendo que la orientación sexual o la orientación de género y la espiritualidad no es incompatible. Igualmente hay un pelín de homofobia, más que nada por la jerarquía, ¿no? Por estos discursos jerárquicos. Recuerden que en las redes vamos a escuchar muchas cosas bonitas del Papa Francisco,
¿sí? Pero eso queda en palabras bonitas para la prensa. Cuando ellos se reúnen y se tienen que juntar para hacer un documento, esas palabras bonitas y acogedoras al colectivo LGTB no están. Si eso no está en un documento oficial, aunque lo diga el Papa, la jerarquía sigue su línea. Entonces, aquí la jerarquía en España es muy conservadora, pero extremadamente conservadora. Y no solamente por una cuestión cultural, sino porque un tipo de teología que manejan que es muy medieval, muy del medioevo, entonces un oscurantismo muy represor. Esto obviamente hace que las personas que escuchen a estas personas, pues empiecen a captar, empiecen a moldearse en ese formato. Entonces, si tu cura, que tú vas todos los domingos a misa, está enviando el mensaje de que los LGTB somos pecadores y que esto y que lo otro y que aquello, pues tú cuando te encuentras con un LGTB lo único que haces es proyectar este mensaje, ¿sí? Porque la espiritualidad es más profunda que la identidad. El sentido de la necesidad espiritual del ser humano, nosotros siempre decimos que es un derecho, ¿no? Tenemos el derecho espiritual, porque es una búsqueda de todo ser humano, de encontrar una respuesta a esta existencia y una guía de conducta ética o de valores para guiarse. Entonces, un discurso religioso tiene muchísimo poder. Cuando yo te estoy entregando a ti el poder de que tienes, entre comillas, como la verdad, porque vienes y representas a alguien a quien yo quiero, ¿no? En este caso, Jesús de Nazaret, tus palabras tienen mucho, calan muy hondo. Pasan el sentido crítico. Ahí está el inconveniente de la homofobia. Eso es para la gente que, digamos, no pertenece al colectivo. Las personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y más, y son creyentes dentro de estas instituciones, lo que crean es lo que llaman la homofobia internalizada. Pueden hasta llegar a vivir su sexualidad, pero lo viven reprimido, lo viven dentro del armario, lo viven con autorreproche. Por eso nosotros trabajamos tanto con el crecimiento personal, no con culpa. Van a encontrar gente, ahora que los católicos dicen, bueno, que los homosexuales están como aceptados, pero deberían de ser célibes, hay gente del colectivo LGTB que son creyentes y lo hacen. Pues no hay ninguna culpa ni tampoco es responsabilidad de estas autoridades. La responsabilidad es nuestra que le damos este poder de influenciarnos tanto. Estoy totalmente convencido. Creo que de la única forma en la cual vamos a poder crear un cambio, crear el mundo en el que queremos vivir, en el que valga la pena vivir, es que nos mostremos. Nos mostremos para mostrar justamente de que somos una realidad y después para reivindicar nuestro lugar en el mundo espiritual, sea la religión que escojamos y que nos haya movilizado, sea en una religión, sea en una creencia, sea donde sea. Y justamente por trabajar en Kogan, en la sección de espiritualidad, nos llaman cada tanto a hacer alguna entrevista. Bueno, y siempre tiene que ver con los comentarios que se hacen, ¿no?, con respecto al mundo LGTB de una forma discriminando a los LGTB en el ámbito religioso. Y yo siempre pienso que eso es culpa nuestra. Yo pienso que eso, que estemos en una actitud pasiva, hace que solamente nos convoquen o seamos visibles cuando alguien nos ataca, como si fuéramos víctimas. Y en realidad nosotros simplemente deberíamos de vivir, vociferar el mensaje que querramos decir, pero vociferarlo a viva voz, para que escuchen los que no nos quieren recibir en sus despachos y dialogar con nuestra realidad creyente y LGTB. Soy Diego de toda la vida, soy un hombre absolutamente normal, con 53 años de carretera. No he tenido un camino sencillo. Yo me reasigné con 40 años, muy mayor ya. Y bueno, pues en la época mía de adolescencia la transexualidad era ciencia ficción, con lo cual pues no existía nada y me acostumbré a caminar solo y solo sigo ayudando a todo el que puedo, pero de forma particular. Bueno, y evidentemente si hay alguna asociación que yo considero
que es seria, me pide ayuda y estoy, por supuesto. Yo soy católico, apostólico, romano y practicante, además. O sea, yo no... con la institución he tenido mi más y mi menos y sigo teniéndolo porque la institución no ha cambiado en muchos sentidos. Mi fe ha sido inquebrantable durante mi camino, por fea que se haya puesto la vida. Mi fe ha estado ahí, es la que me ha sacado en muchísimas ocasiones de baches muy, muy graves. Y ya te digo, católico, apostólico y romano. Que es algo que no entiende mucho la gente, pero bueno, es que a mí me da igual. Yo sé lo que siento, lo que vivo y en lo que creo y a lo que me agarro. Y entonces, pues me han llovido críticas. ¿Cómo puede ser que un tío como tú, como os ha tratado la institución, pueda seguir? Sí, sigo, porque creo que hay una parte de la institución que merece la pena. Y la que no me vale y es tóxica, pues la aparto a un lado y no la escucho, ¿sabes? Cuando oigo que hablan mal o cuando... Bueno, a mí me pusieron, te puedes imaginar, claro, el Santísimo Opus me puso que y a él, claro, de rebote. El Papa recibiendo... Además me acuerdo que hubo titulares tan sumamente dañinos que decían el Papa recibe a una lesbiana. Yo flipaba, claro. Yo decía, bueno, será una prima mía que ha ido y no la conozco de nada. Porque yo es que no, claro, yo no. Yo cuando leí aquello dije, no está hablando de mí, no están hablando de mí, o sea, que me pasó como tal. Luego vi que sí, que era yo. El Papa recibe una lesbiana y su novia. Y decía, bueno. ¿Hasta dónde se puede ser tan corto de mente, tan inculto, sobre todo, todos estos que se la dan de carrerazas y de... ¡Buah! ¿Cómo se puede ser tan inculto y decir tantísima patochada junta con el único objetivo de hacer daño? Un daño que a mí no me hace, porque es que a mí ese titular lo que me hizo fue, primero, no lo asocié conmigo y cuando yo lo asocié, me lo asociaron, me dio como un ataque de risa, no te puedes imaginar. O sea, vamos a ver, es que me puedes llamar todo lo que tú quieras, pero vamos, el término que utilizaron es que de verdad que aquello era irrisorio. Entonces, lo paso un poco por alto, me enfado mucho, pero me enfado como cuando pueden poner a parir a un amigo mío, que me duele, a un familiar, yo soy muy protector de los míos. Pues cuando oigo algo de él, oigo algo de un amigo y me duele, pero no me afecta para nada, es que yo sé que van a estar ahí. O sea, que es que ya están muy mayores, ya están muy demenciados muchos de ellos. Entonces, lo que dicen son sandeces y ya está, y no hay que hacerle caso. Yo entiendo que sean muy purpurados y todo lo que tú quieras, pero las cabezas a veces ya empiezan a fallar y bueno, pues habrá que aguantarles las tontunas que dicen de vez en cuando y dejarlas pues como papel mojado. Yo no hago caso a todas esas películas. ¿Para qué? Si yo sé que lo que quieren es hacer daño y a mí no me lo van a hacer, son tóxicos, entonces fuera. Y es una recomendación que hago de luego a todo el mundo que sea católico y que le pueda doler ese tipo de cosas, de verdad, ni caso. Me llamo Jesús Herrero Velázquez. Mi fe, soy cristiano, y si me preguntas a qué iglesia pertenezco, pues a ninguna y a todas. Porque Jesús fundó la iglesia de sus amigos, la de los cristianos, las de los bautizados, no las iglesias franquicias. La verdad es que yo me he hecho mi propio resumen, mi propia comprensión, y ¿de qué nos acusan? ¿De ser homosexuales? Bueno, ¿y eso es todo? Si un homosexual, una lesbiana, un travesti, un lo que sea, si es una buena persona, si cumple con sus obligaciones y respeta a los demás, palabras del Papa, ¿quién soy yo para meterme en su vida? ¿Por qué se meten en nuestra vida? Yo no me meto en la suya. Tenemos derecho a ser quienes somos. Además, es así como Dios nos ha hecho. Esto no lo hemos escogido tampoco. Esto nos ha tocado en la vida. Como naces español, o naces rubio, o naces mujer, o naces lo que sea. Pues esto es una característica de la vida, de las condiciones de vida que tiene la gente, con la cual tienes que vivir, aceptar, pero que tienes que aceptarte a ti. Y de hecho es aceptar también la voluntad de Dios, que te ha hecho así, que te quiere de esta forma. Bienvenida, Conchi. Hola, buenas tardes para todos. Todas las publicidades que hemos hecho de este evento hemos comentado de que tú eres obispa, sí, eres mujer militante, eres creyente LGTB y muchísimo más. Sí, y feminista. Bueno, aunque estamos en el siglo XX aquí en España, pues es algo como que cuesta mucho entenderlo, ¿no? Cuesta mucho creerse que una mujer pueda
tener la vocación del servicio en el ministerio de una manera más plenamente, ¿no? Y yo siempre desde pequeña siempre he tenido esa necesidad personal, ¿no? Esa necesidad personal. Y aunque pasé una época en que yo renuncié a todo, porque yo decía, bueno, mujer, lesbiana, ¿cómo yo voy a hacer, cómo yo puedo llegar a cumplir con esa vocación y esas ganas que yo sentía, ¿no? Yo llegué a renunciar, llegué hasta, bueno, porque yo solté por la boca con Dios, dije de todo, sapos, culebras, de todo, ¿no? Y me estás maltratando, y ¿cómo me pones esto en mí si yo no puedo llevarlo a cabo, ¿no? Y la verdad que después de que pasó tiempo, de estar reflexionando, de estar pensando, averigüé y comprendí que la solución la tenía en mi alcance. Lo que sencillamente no me podía creer o no podía conformarme con lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana, con lo que ellos decían, yo tenía que buscar el camino. Y esa era mi obligación, si yo quería cumplir con esa necesidad que yo tenía. Y eso fue lo que estuve haciendo. Hasta averigüé iglesias que podían aceptar a mujeres, pero claro, con el doble problema, no doble, triple problema, mujer, lesbiana y encima feminista. Yo dije, aquí nada. A mí la solución que me daban es que me metiera monja. Y yo dije, de monja no tengo tiempo para meterme a monja, no. O es eso o nada, si no... Porque es lo que siento, era mi vocación. Y como era mi vocación, yo tenía que luchar por lo que yo realmente pensaba, ¿no? Y quería. Yo digo, yo voy a llegar hasta donde pueda llegar. Y si es no, pues será no. Pero si es sí, pues me voy a poner contenta y me voy a alegrar. Y así es como lo hice. Y yo continuaba con mis luchas, no con mi lleno, bien, ya, mi espiritualidad. ¿Qué hago? Y sí, encontré un grupo de una iglesia que ordenaban a mujeres, que no les importaba que fueras lesbiana, hetero, lo que fuera, que estuvieras dispuesta a trabajar para el ministerio. Pero yo sabía que el colectivo LGBT también tenía mucha necesidad, como yo la he tenido. Y al final, pues sí, decidí que quería dar ese paso. Yo había estado estudiando antes, había estudiado teología online, había estado leyendo bastante porque yo leía mucho, yo averiguaba mucho, yo había muchas cosas que me encontraba entre mí misma, que estaba buscando una respuesta, y entre ellas era por qué la Iglesia Católica Romana nos condena por ser homosexuales, por ser gays, por ser lesbianas, ¿no? Igual de sorpresa me llevé cuando averigué que eso realmente, ya porque ellos lo ponían o lo ponían así, pero que realmente nada que ver ni con la Biblia ni con Dios, que luego si queréis os explico un poquito. Y entonces, al año próximo, decidimos ese grupo, crear la Fraternidad Apostólica de María, que es una asociación religiosa. Y está registrada, la tenemos registrada aquí para toda Andalucía. Nos reunimos en domicilios, a veces somos más, a veces somos menos. Ahora con lo del COVID-19 no nos hemos visto porque no hemos podido. Bueno, yo por mi trabajo sí que podía salir, pero no nos hemos podido reunir. Pero bueno, por teléfono, atender a gente, explicaciones, a veces email que te mandaban, por el Facebook, preguntas que me hacían. Ha sido una manera diferente de estar trabajando en el sentido espiritual, pero es una manera de decir, por lo menos así hago algo, que no nos podamos reunir, pero por lo menos continuamos el contacto, que realmente eso ha sido como creo que hemos trabajado todas las asociaciones, ¿no? Aquí con el obispo tuve... Yo no como soy visible, pero soy visible en todos los sentidos, como mujer, como lesbiana, como obispa, ponlo en el orden que quieras, ¿no? Y aquí hubo unas palabras hace unos cuantos años, en aquel entonces era presbítera, no era obispa aún, que decía que los homosexuales, el tener relaciones entre dos hombres era como tener relaciones con un perro, así dijo de claro, ¿no? Lo dijo en una homilía en la catedral. Y bueno, yo le pedía cita, quería hablar con él, y bueno, no me contestaban. Y un día pues fui a la catedral y me lo quedé de frente y le dije, quería hablar con usted.
Y le dije, ¿quién era? Me presenté. Y me dijo, bueno, si usted, yo le dije, si usted no me da la cita que le pido, yo lo voy a hacer público, como usted quiera. Y me acordé toda la vida, un 17 de mayo, hace 5 o 6 años. Me citó a las 8:30 de la mañana. Se pensaba que yo no iba a ir. Se pensaba que yo no iba a ir. Ese día hacía terral. La subimos aquí en Málaga, sabemos que el terral es que hace calorcito. Pues bueno, yo me cogí mi autobús, me fui allí. Yo iba con mi camisa de Kleniman, la telita no me la puse cuando llegué allí porque hacía muchísimo calor. Y entonces me dijo que él no podía aceptar que una mujer fuera presbítera porque la Santa Iglesia, Madre Católica, se lo decía así, ¿no? Y yo le dije, mire, si usted le respeto como le respeto a usted, espero que, y exijo que usted tenga el mismo respeto conmigo. Digo, y la Santa Madre Católica, Apostólica, digo, será la romana, porque la palabra católico es universal y la palabra apostólico es que haces apostolado. Iglesia romana. Y yo estoy hablando de católica apostólica, no romana. Y entonces yo le reclamé que por qué había dicho eso. No, hombre, es que, a ver, quizás que no digo, no se interpretó mal. Yo, es que se escuchó, a ver, se escuchó que usted dijo eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? Como me ponía la mano así para que yo le besara el anillo y yo me ponía así, yo le giraba y le encantaba, buenos días, yo le voy a besar el anillo, sobre todo eso. Y yo le dije, me dice, ¿cómo podemos solucionarlo? Digo, pues donde usted ha metido la pata tiene que solucionarlo. En la catedral, en la misa. Pues ese mismo día por la noche, ¿no? Que yo fui con los dos chicos temblando. Yo con mi camisa de Kleniman, un calor que hacía. Y eso que eran las 7:30 de la tarde. Me puse en primera fila, con un solo objetivo, que me viera. Que mirase a donde mirase, a coche estaba ahí, a peñón fijo. Y lo rectificó, dijo que había hecho daño, y que pedía disculpas, que no era lo más apropiado para un representante de Dios en la tierra. Y luego yo fui a sacristía, evidentemente, y le agradecí que tuviera el detalle de esa rectificación. No lo voy a permitir, ¿no? Porque una de las bases que dicen los estatutos de la Fraternidad Apostólica de María es que no se discrimina absolutamente a nadie, ni por identidad de género, ni por nada, Hola, soy Joaquín García, soy cristiano protestante, pertenezco a la Iglesia de Jesús, que es una comunidad en la latina de la Iglesia Evangélica Española, que es una iglesia protestante histórica, de tradición reformada y presbiteriana. Estoy ahí desde pequeñito, desde que nací. Mi padre ya era pastor de esa iglesia y bueno, pues soy la cuarta generación de protestantes en mi familia. Desde ahí he estado siempre integrado, me he bautizado ahí, me he confirmado y es donde desarrollo mi espiritualidad o mi vida eclesial. Mis creencias se han desarrollado en mi desarrollo como persona. Soy persona LGTB y mis creencias son fundamentales para el cómo enfocas la vida, cómo enfocas tu relación con los demás, cómo enfocas tus actos. Es decir, es básico, es algo que está en mi ADN, tiene que estar en tu ADN, es la forma en la que tú crees que tienes que trabajar, tienes que seguir un ejemplo y tienes que demostrarlo, es decir, predicar con el Evangelio, ¿no? Es la única forma. Entonces, como persona LGTB, me ha influenciado, yo creo que lo mismo que a cualquier persona le tiene que influenciar. Es decir, en cómo afrontas tú la vida, qué haces en la vida y cómo te relacionas con los demás y cómo respetas a los demás. Pues mira, tengo una posición dual. Por un lado me enfada mucho y por otro lado muy pasota. Me enfada no la postura anti-LGTB, que en principio bueno, pues no sería más que una postura y que bueno, pues se puede hablar y es cuestión de educación y de formación. Lo que me enfada es la falta de respeto. La falta de respeto que muestran sectores religiosos hacia el colectivo LGTB. Y entonces, como no entiendo, en el caso del cristianismo, que una iglesia cristiana admita el poner a las personas en diferentes niveles
y en respetar a unos sí y a otros no, para mí es incomprensible, pues que no lo puedo entender. Y me enfada la falta de respeto y la falta de espíritu cristiano para aceptar al diverso, que no solo pasa con los LGTBs, pero que pasa a los LGTBs. Y por otro lado, tengo muy claro cuál es mi camino, por dónde hay que ir, y protesto, dejo clara mi protesta, pero creo que tampoco hay que darles más bombo, porque es un juego en el que no entro. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación, gracias por este espacio de visibilidad que yo creo que es así importante entre las tantas luchas y reivindicaciones que tenemos las personas. Creo que la espiritualidad es una de las dimensiones muy importantes en la vida del ser humano, en la vida también de estas comunidades creyentes, ecuménicas, como lo has dicho al principio, que nos unimos para rezar. Pues yo soy Niurka, soy una mujer trans, soy una mujer transexual para algunas personas, soy teóloga de profesión, soy activista, soy luchadora por los derechos humanos, estuve muchos años como coordinadora en Kogan, del grupo de Trans Kogan, actualmente sigo participando en el grupo, estoy unida también al grupo de fe y espiritualidad de la fe LGTB y participo en la fe LGTB como parte de la comisión ejecutiva. Y también ahora estoy muy metida y motivada con un tema que es un programa de inserción laboral estatal para personas trans y es WeTrans. Pues no sé qué más decirte. Estoy participando en el grupo de mujeres de iglesia, mujeres de la revuelta de mujeres en la iglesia, que yo creo que también es un espacio importante para que todas las personas seamos escuchadas, para que nuestras voces también puedan llegar a cambiar estas estructuras a veces, ¿no? Donde la mujer está como más invisibilizada, más relegada, podríamos decir, y yo creo que se escuche la voz de las mujeres es muy importante en estos espacios. Yo soy una mujer cristiana católica, soy creyente de toda la vida y pues soy abierta al respeto y a la diversidad del diálogo ecuménico, abierta también a la interreligiosidad y abierta también a poder escuchar experiencias de muchísimas otras personas que viven su espiritualidad desde distintos contextos, experiencias, religiones, espacios o grupos de reflexión y meditación también. Para mí el mejor referente en todo esto es este Jesús, ¿no? Es este Jesús que es bondad, que es amor, es este Dios que es bueno y es este Jesús también que dignifica al ser humano, que dignifica a la mujer, ¿no? Entonces, no puedo pensarme sin esta experiencia de Dios, no puedo pensarme que un Dios no me reconozca, no me acoja, como esta madre, ¿no? Esta imagen del Dios madre que acoja y cuida. Y yo creo que esa es la imagen del Dios que hay que transmitir, ¿no? Y ese es el Dios en el que yo creo, ¿no? Creo en este Jesús que es también como rompedor de estructuras opresivas para el ser humano, que dignifica a la mujer, que incluye a todas en la mesa compartida, que anuncia esas bienaventuranzas y esa buena nueva, felices todas aquellas personas que de manera sufrimos o estamos discriminadas o marginadas. Yo creo que ese es el Jesús del Evangelio, ese es el Jesús del que hay que hablar. Y quizá no anclarnos a veces en este tipo de estructuras en las que creo que las personas LGTBI+ hemos sufrido mucho. Muchísimas personas LGTBI se han sentido rechazadas, se han sentido no reconocidas, se han sentido como con esta palmada de decir, bueno, pues pobrecito, pobrecita, te podemos aceptar aquí. No, es que no quiero este abrazo o esta palmada de compasión. Creo que las personas LGTBI+, las mujeres trans y las mujeres en general, creo que hoy en día estamos alzando voz en la Iglesia. Creo que nos estamos empoderando y creo que estamos mostrando, manifestando y gritando
que queremos ser un sujeto que tenga voz, queremos ser personas que estemos en la misma dignidad que cualquier otro miembro dentro de la Iglesia. Yo creo que son difíciles a veces los cambios. Tengo la esperanza también de que muchos cambios se han logrado por las revueltas, porque nos hemos rebelado contra ciertos sistemas. Y hablando de la iglesia, ya que eres teóloga de profesión, ¿te has sentido discriminada en tu desarrollo espiritual y en tus estudios teológicos por ser mujer y transgénero? Yo creo que todas las personas que nos hemos salido de la cisnormatividad, en algún momento hemos sido presa de estas situaciones de LGTBofobia o de bullying, ¿no? Entonces, sería ingenuo decir que yo no he sido presa de estas situaciones, ¿no? Yo creo que a lo largo de toda mi formación he sido vista como un 10, por decirlo así, por el rendimiento, etcétera, etcétera, pero nunca me daban el 10. ¿Por qué? Porque siempre había una interrogante de decir, no, porque un 10 era como reconocer y aceptar tu identidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una constante. De hecho, creo que en estos momentos para mí se presenta como un gran desafío el decir, ojalá tendría que estar trabajando y produciendo y dando todo esto que he aprendido, todos mis conocimientos en estos espacios religiosos o educativos o etcétera, en los cuales creo que se me está negando todavía, ¿no? Entonces, no pierdo la esperanza, porque siempre estoy diciendo, me encantaría enseñar, me encantaría trabajar, me encantaría estar ahí donde yo creo que soy una voz, yo creo que puedo ser útil. Creo que en la Iglesia, si hablamos desde una mirada, digamos así, más jerarquizada y formal, yo creo que las personas LGTBI+ todavía no estamos aceptadas del todo. Parece que se nos acepta, como decía antes, ¿no? Desde una mirada más compasiva de decir, venga, pues yo te apoyo, Dios te ama y sigue ahí. Pero hay cosas que no debes hacer, hay cosas que no debes, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, mientras estos textos, este catecismo, el código penal y tantas cosas que tiene dentro de la Iglesia, si estas cosas no cambian, otra vez vuelvo, no existimos. Entonces, estamos con creo que hay muchísimas personas dentro de la Iglesia que viven con este peso y esta carga de ser como son. Y desgraciadamente han recibido ese mensaje negativo de que eres como una cosa negativa o como un pecado por ser como eres. ¿Tú sabes lo doloroso que eso es? Yo alguna vez estuve visitando a muchas mujeres trans, trabajadoras del sexo, muchas migrantes y muchas creyentes. Para ellas lo que estaban haciendo era como una culpa, se santiguaban y ellas creían que estaban totalmente en pecado porque Dios no les iba a perdonar por ser como eran. Y para mí eso es súper doloroso. Entonces, ¿quién te ha mandado ese mensaje? ¿Quién te ha dicho que Dios no te ama? Hasta que no haces todo este proceso de deconstrucción, creo que no te levantas. Y creo que esa ha sido una experiencia muy grande, muy positiva en mi vida. El día que yo sentí estas palabras que dije al comienzo, que Dios me ama y yo soy una respuesta de amor, para mí ese día fue uno de los días más grandes, porque ese día grité, ese día abrí los brazos a la libertad y dije con todas mis fuerzas, soy una mujer y Dios me ama, basta, punto. Y creo que es ahí cuando te pones, cuando te levantas, cuando empiezas a caminar. Siempre digo, parece que vives esta experiencia de decepción como los de Emaús, que se van de la comunidad porque aquel Dios o aquel Jesús que ellos estaban esperando no era como lo que se habían imaginado, ¿no? Entonces creo que de pronto cuando abres los ojos y reconoces, ¿no?, que ese que estaba contigo es el mismo de toda tu vida, que no te ha abandonado, a pesar de la situación externa que has podido vivir, es cuando yo creo que vuelves a la comunidad. Nunca me he ido de la comunidad, siempre he estado ahí, siempre he defendido y creo que ahora con más razón, con esta formación y con fundamentos teológicos. Creo que para mí eso es muy importante.
porque creo que la debilidad que muchísimas personas LGTBI+ hemos vivido dentro de la iglesia o de las iglesias es que a veces ha habido un tercero o una voz superior, como decir la autoridad de la palabra de Dios, para decirte si eres o si no eres, si estás en lo correcto o en lo no correcto, si estás en el camino del bien o el camino del mal. Cuando tú te empoderas, cuando he tenido esta oportunidad de estudiar, de formarme y de conocer, he dicho, hay cosas que son falsas. No puedo entenderme sin un Dios que no me ama y fuera. Entonces yo creo que eso es importante y yo creo que eso me ha permitido mantenerme y estar donde estoy y además visibilizarme sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, y siempre digo orgullosamente creyente. Es que lo digo en todos los espacios en los que me muevo, aunque a muchas personas quizá les sorprenda. Y creo que eso es lo que yo vivo, porque creo que en mi corazón no me puedo sentir, no me puedo concebir sin este Dios que me ama. Salam aleikum, Hernán, bienvenido. Walaikum salam. La paz sea contigo, contigo sea la paz. Hernán, cuéntanos un pelín sobre ti. Pues me llamo Hernán Samsam, soy de ascendencia siria, mi abuelo era sirio, yo nací en Argentina hace 45 años, vivo en Madrid, en el centro, de hace 3 meses, antes viví 19 años en Barcelona, a propósito soy de Córdoba, Argentina, y tuve mi periplo de 6 meses de viviendo en Egipto, en el Cairo, y ahora estoy aquí aterrizando en Madrid, muy feliz y muy contento, rodeándome siempre de buena gente como ustedes. Soy musulmán, alhamdulillah, gracias a Dios, practico el Islam desde el año 2007, que soy converso, a pesar de que mis antepasados son musulmanes. Era una rama de mi familia la que se fue a Argentina, se convirtieron al catolicismo y mis padres y mis abuelos hicieron católicos y bueno, yo fui católico durante toda gran parte de mi vida, hasta el punto que fui estudiante para sacerdote y lo practiqué el catolicismo durante muchos años. Por cosas de la vida perdí la fe, pero no perdí la fe en Dios, sino perdí la fe en las personas. Por eso me alejé de toda cuestión religiosa y de toda creencia que podía tener a mi alcance. Estuve unos años perdido, con un agnosticismo muy marcado, y un buen día me puse a averiguar los orígenes de mi apellido. La única noticia que tenía era que era un apellido de ascendencia árabe, y ahí empezó a caer todo como castillo de naipes. Me enteré que era un apellido sirio, me enteré que tenemos familia en Siria, que era un apellido sagrado en el Islam, porque viene de la época del profeta Abraham, que era un pozo de agua bendita que está en la Meca, que todos los musulmanes cuando hacen la peregrinación a la Meca en el mes del Hajj, ponen su portaja en esa agua para cuando van a morir, para que se los envuelvan en esa agua, que es una agua milagrosa, comprobada científicamente. Bueno, entonces con toda esa historia que me encontré, como que me revolvió el piso completamente, y un año decidí viajar a Estambul, y lo primero que me llamó la atención fue que los demás les llamaron la atención cuando les enseñara mi pasaporte el apellido que yo tenía. Y un día entré el primer día que llegué, entré a la Mezquita Azul de Estambul, y siempre cuento que entré Kafar es no creyente, y salí musulmán. Y ahí empieza mi historia con el Islam. Volví a España y ya estaba más decidido que nunca de ser musulmán, y empecé a buscar musulmanes y gente que me ayudara y me buscara, y no fue fácil. No fue fácil porque entrar en el Islam no es así, me hago musulmán, acá estoy. Me la pusieron muy difícil. Y bueno, y el otro capítulo aparte, el de mi orientación sexual. Bueno, los musulmanes LGTB+ que tenemos en España hoy en día tienen 2 caminos. Uno es
negar la espiritualidad, la fe, el din es el camino, y vivir una sexualidad plena, y el otro es negar la sexualidad y vivir una vida de religiosidad completamente. Les es muy difícil compaginar las dos vidas para que sea una sola. No logran entender de alguna manera posible que sí puede ser homosexual musulmán o musulmán homosexual. Les crea un conflicto interno muy grande, y eso viene atañido a la crianza que tuvieron desde pequeños y a todos los hadices. Los hadices son los dichos y los hechos que vivió nuestro profeta, que se inventaron a lo largo de la historia de la humanidad, en toda la historia del Islam. A mí me cuesta muchísimo sumar gente en la asociación, porque no quieren saber absolutamente nada, ni con rezar, ni con hacer el Ramadán, ni con hacer la noche del destino, ni con ninguna de las prácticas religiosas que están impuestas en la religión. Creer se cree. Hay un dicho que me saqué de la galera que dice que aquel que ha conocido la verdad jamás podrá negarla. No es una cuestión de decirte hoy soy musulmán y mañana soy ateo. No, eso no me lo pueden contar, porque cualquier persona que haya creído en Dios jamás podrá ser ateo, por lo menos en el Islam. Mi nombre es Alejandro, soy cristiano, mis orígenes son católicos, pero a lo largo de mi trayectoria de vida, mi trayectoria espiritual, de fe, evolucionaron hacia unas posturas de las iglesias reformadas, o sea, protestante. Yo desarrollo mi labor pastoral como pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Es una iglesia totalmente inclusiva con el colectivo LGTB, en conjunción ser miembro de la Iglesia Evangélica Española, que es la denominación protestante histórica española, que también es inclusiva con el colectivo LGTB desde hace unos años. Pues lo vivo con tristeza, con dolor, pero a la vez también lo vivo con esperanza de que llegue un momento en que esta gente por fin se dé cuenta el daño que está haciendo y que estamos tratando con personas. Las personas tienen sentimientos y a las personas se les hace daño. A todos estos clérigos y todas estas personas religiosas les diría que se convirtieran al Evangelio de Jesús. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Ronald Ángel, yo soy diseñador gráfico y web, tengo 30 años, soy de Colombia, actualmente resido en México y bueno, trabajo con diferentes organizaciones, trabajan el tema de la inclusión en áreas espirituales y de desarrollo personal. He participado en organizaciones como lo es Reconciliarte, Kinship Colombia, y todo esto me ha permitido crear un proyecto llamado Creyentes Diversos. Muy bien, pues yo soy Jesús Huerta y tengo 33 años. De ocupación, bueno, yo soy ingeniero de redes. Mi formación es como ingeniero en sistemas y comunicaciones, pero estoy especializado en redes y es lo que ejerzo como tal. Y bueno, independientemente de esto, también soy líder de una congregación inclusiva aquí en Ciudad de México que se llama Familia Gracia Diversa. Es una congregación cristocéntrica, inclusiva para la comunidad LGBTI y nuestras familias, en donde sabemos que Dios nos ama y nos acepta sin importar género, orientación o identidad sexual. Yo honestamente había decidido alejarme de las iglesias porque pues no me parecía un lugar seguro en donde pudiera estar y pues no ser juzgado. Entonces pienso que así ha pasado. Hay muchas personas que se han alejado de sus congregaciones, de iglesias, por todo el rechazo, toda la discriminación, pero lo que de pronto no saben es que pueden existir lugares donde sí son bienvenidos, donde no se les juzga,
se les ama, se les acepta y pues son bienvenidos, ¿sí? Estando aquí en Familia Gracia Diversa, Dios ha sanado mi corazón en esa área. Ver que las iglesias era algo malo, que era algo negativo, que era algo donde no me aceptaban, pues eso ya ha quedado atrás. Eso es lo que quería compartir y también invitar a las personas a que de pronto, si han vivido malas experiencias en algunas congregaciones, lo primero es que piensen que Dios no les está rechazando, son los hombres los que juzgan y rechazan, que se den la oportunidad de buscar. Hay lugares donde ellos son bienvenidos, ya sea si desean participar en grupos de apoyo, como ya lo he comentado, o también en iglesias inclusivas, ¿sí? Mi nombre es Adriana Guayara, ¿no? Soy Les, visible, orgullosamente, la verdad. Creyente, muy creyente. Bueno, soy católica, lo digo por qué razón, porque pues bueno, fue algo que se generó en mi familia, mi familia es católica, ¿no? Obviamente creo que para mí todas las religiones son valederas, ¿no? Porque yo creo que, bueno, cuando Jesús estuvo acá el paso en nuestro mundo, Él nunca dijo, bueno, usted va a ser cristiano, usted va a ser musulmán, usted va a ser Buda, no, la religión yo creo que no, la creó fue el hombre. Entonces, pues, para mí creo que todas las religiones son valederas. Soy católica porque pues nací en una familia católica y por algo muy especial es que yo también creo mucho en la Virgen. Para mí creo que la Virgen es el ser que, a ver, intercede por nosotros, ¿no? Creo que fue la persona que aceleró los tiempos de Jesús y creo que siempre que pedimos intercesión por ella, Jesucito nos concede los favores. Entonces, para mí, por eso me inclino más hacia la religión católica por esta razón. Y yo me sentía pecadora, impura. Yo no era capaz de irle a decir al Padre, Padre, no me volví a confesar, no volví a comulgar. Yo me sentía que no era digna. Hasta que un día dije, bueno, yo me enamoré de alguien y pues quería a esa persona y pues llevaba una vida sana. Entonces yo dije, bueno, me voy a confesar a ver qué me dice el Padre y bueno, si me voy a quemar en el infierno o no. Bueno, vamos. Y tomé eso, la decisión, tomé impulso y me fui a confesar. Y le dije, bueno, Padre, la verdad es que, bueno, empecé con mis pecados más pequeños que yo sentía. Cuando le dije, bueno, Padre, la verdad es que no sé cómo decírselo, pero es que a mí me gustan las mujeres. El Padre, le dije, yo no sé si estoy haciendo mal, no sé si me voy a condenar, no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé nada. Entonces él me dijo, no pasa nada. Él me dijo, ¿usted siente que le hace daño a alguien o usted lleva una vida promiscua o usted... Le dije, no, Padre, yo la verdad, pues yo siento que yo quiero a esa persona y pues la verdad, me dijo, vea, yo sé que ante los ojos del mundo no está bien visto, pero no todos somos bienvenidos en la viña del Señor, él me dijo. Entonces él me dijo, mira, yo solamente le voy a decir que, bueno, no puedo decirle que es algo malo porque no la puedo juzgar, porque Dios no juzga. No le puedo decir que es algo bueno porque pues igual no puedo dar una bendición sobre el tema, pero solamente le pido que no viva una vida promiscua, no viva una vida, o sea, de libertinaje y pues concéntrate, y si es un amor puro y verdadero, pues yo le doy la absolución y pues me puso mi penitencia y bueno, ahí entonces yo ya sentí pues tranquilidad, ¿no? No me juzgó, yo pensé que me iba a juzgar porque era un sacerdote de una iglesia que era un poco como serio, como que no tenía confianza con él, entonces dije, bueno, pero no, sentí, o sea, me dio tranquilidad, la verdad. Ahí yo ya dije, bueno, la iglesia no me rechaza, mi madre ni mi familia me rechaza, entonces yo voy para adelante y contra el mundo, porque igual si el mundo me rechaza no me importa, yo voy con lo mío y mientras yo haga lo mío todo va a estar bien. Creo que yo no me siento discriminada, la verdad. Y cuando las personas hablan y nos discriminan,
yo solamente digo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque